Hola, queridos seguidores de nuestro canal. Bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar un like en este video. Ahora, prepárense porque hoy tenemos una historia que ha sacudido el mundo del espectáculo. El amor de ensueño entre Fariye Evcen y Burak Özçivit parece haber llegado a su fin de la manera más inesperada y dolorosa. Y es que, según las últimas declaraciones de Fariye, la razón de su sufrimiento tiene nombre y apellido, Neslihan Atagül. Sí, lo han escuchado bien. Burak y Neslihan podrían estar juntos nuevamente. Hace apenas unos días, Fariye Evcen fue vista en un restaurante de Estambul con los ojos hinchados por el llanto. La prensa, siempre atenta a los movimientos de los famosos, no tardó en acercarse a ella, y lo que dijo dejó a todos sin palabras. Burak me ha dejado por Neslihan, gritó entre sollozos. Ha estado distanciado de mí y de nuestro hijo. No le importa nuestra familia, solo quiere estar con ella. Según fuentes cercanas a la actriz, la relación entre Burak y Neslihan habría resurgido en secreto. Recordemos que los dos actores trabajaron juntos en Kara Sevda y su química en pantalla era innegable. Aunque en el pasado se rumoreó sobre una relación entre ellos, ambos negaron cualquier tipo de vínculo romántico fuera de la serie. Pero ahora, las cosas han cambiado. Una de las amigas cercanas de Fariye confesó que la actriz sospechaba de la traición desde hace meses. Cada vez que Burak salía de casa, ponía excusas poco convincentes. Decía que eran reuniones de trabajo, pero Fariye sabía que algo no estaba bien. La situación se volvió insostenible cuando Fariye encontró en el teléfono de Burak mensajes comprometedores. Te extraño. No puedo esperar para verte otra vez. Mensajes firmados por Neslihan. Cuando lo confrontó, él solo pudo quedarse en silencio. Y eso fue suficiente para romper su corazón. Por su parte, Burak no ha dado declaraciones oficiales. Se ha limitado a publicar fotos en sus redes sociales con su característico aire de seguridad y encanto. Pero sus seguidores no han tardado en preguntarle directamente en los comentarios, ¿es verdad que volviste con Neslihan? ¿Por qué abandonaste a tu familia? Mientras tanto, Neslihan también ha guardado silencio, aunque fue captada recientemente en un lujoso café de la ciudad con una sonrisa radiante. ¿Acaso es la sonrisa de alguien que ha encontrado el amor otra vez? El público está dividido. Algunos defienden a Burak, diciendo que tal vez su matrimonio con Fariye ya estaba roto desde antes. Otros apoyan incondicionalmente a Fariye, exigiendo justicia por su dolor. Y, por supuesto, están aquellos que aseguran que Neslihan siempre fue la verdadera dueña del corazón de Burak. Ahora, la gran pregunta es, ¿confirmarán su relación Burak y Neslihan? ¿O seguirán negándolo como en el pasado? Lo que es seguro es que esta historia aún no ha terminado. A lo largo de los últimos meses, hemos sido testigos de cómo las redes sociales se han convertido en el escenario principal para la confrontación pública entre los protagonistas de este escándalo. A menudo, las publicaciones de Burak y Neslihan se han entrelazado, lo que ha llevado a los fans a especular cada vez más sobre la naturaleza de su relación. Las fotos que ambos compartieron en sus perfiles, tomadas en lugares muy similares o con la misma hora de publicación, han alimentado los rumores de que algo está ocurriendo entre ellos. Por otro lado, los seguidores de Fariye no han tardado en alzar la voz en defensa de su ídola. Las redes sociales han sido inundadas de mensajes de apoyo para ella, con fans que claman por una explicación clara de lo sucedido y exigen respeto hacia su familia. Incluso ha habido una ola de apoyo en forma de campañas que buscan la justicia para Fariye y su hijo, a quienes consideran víctimas de una traición. Este escenario ha llevado a muchos a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Muchos cuestionan si las celebridades realmente pueden tener una vida personal alejada de los reflectores o si, al final, todo está destinado a convertirse en un espectáculo público. Los rumores de infidelidades, traiciones y reencuentros amorosos son moneda corriente en la prensa rosa, pero esta historia parece estar especialmente marcada por la sorpresa, ya que tanto Burak como Neslihan y Fariye han sido siempre considerados una de las parejas más estables y admiradas por el público. Lo cierto es que, aunque la prensa se ha volcado a investigar y contar cada detalle de lo que podría estar ocurriendo entre los tres, todavía no hay pruebas contundentes que respalden las acusaciones de Fariye. Por el momento, el silencio de los protagonistas mantiene a los medios en vilo, esperando cualquier tipo de declaración que pueda aclarar esta situación.
Mientras tanto, los fans continúan buscando pistas en cada uno de los movimientos de los actores. Las cámaras de los paparazzi siguen siguiéndolos a todas partes, capturando cada momento que podría ser relevante para resolver el misterio de su relación. Algunos han interpretado las sonrisas y miradas furtivas de Burak y Neslihan como una confirmación tácita de que el romance ha resurgido, pero otros insisten en que esto es solo un malentendido. Lo que está claro es que la tensión sigue creciendo. Cada publicación de Burak en sus redes sociales se analiza minuciosamente, buscando algún tipo de indicio que pueda confirmar o desmentir la versión de Farideh. Las historias que sube, las fotos que comparte, incluso los lugares que frecuenta son examinados con lupa por aquellos que siguen este caso de cerca. En cada uno de estos pequeños gestos, sus seguidores buscan la verdad, mientras los detractores critican la falta de claridad en sus acciones. En cuanto a Neslihan, su comportamiento también ha sido objeto de escrutinio. Aunque ha mantenido un perfil bajo, algunos afirman haberla visto en más de una ocasión en compañía de Burak en eventos sociales discretos. Por otro lado, su silencio en público ha sido interpretado por algunos como una estrategia para evitar un escándalo aún mayor, mientras que otros lo ven como una muestra de respeto hacia Farideh y su familia. En este torbellino de emociones y rumores, no se puede olvidar el impacto que este escándalo ha tenido en las familias de los involucrados. Los amigos cercanos a Farideh han hablado en su defensa, asegurando que la actriz se encuentra devastada, especialmente por el hecho de que su matrimonio con Burak parecía estar en su mejor momento hasta hace poco. Según sus allegados, Farideh ha estado luchando por mantener la paz en su hogar, pero la traición de Burak ha sido demasiado difícil de manejar. En contraste, los seguidores de Burak y Neslihan han comenzado a organizar campañas en sus redes sociales para apoyar la posible reconciliación de ambos. Consideran que la relación que los unió durante la grabación de Kara Sevda es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Y muchos incluso han comenzado a exigir que ambos confirmen públicamente lo que ya muchos creen que es una verdad a medias. Mientras tanto, la prensa continúa buscando más pistas. Reporteros de todo el mundo han llegado a Estambul para captar cada nuevo movimiento de los involucrados, y no es raro ver cómo las noticias sobre Burak, Farideh y Neslihan dominan los titulares de revistas y periódicos. La historia se ha convertido en un fenómeno mediático que no muestra signos de disminuir en intensidad. Y, aunque los seguidores de todos los implicados en esta historia buscan respuestas, lo único que está claro por ahora es que las especulaciones seguirán creciendo hasta que los propios actores decidan romper su silencio y hablar directamente sobre lo que realmente está ocurriendo en sus vidas. Mientras tanto, la incertidumbre seguirá alimentando este dramático y fascinante giro en el mundo del espectáculo turco. Lo que es seguro es que esta historia aún no ha terminado. Les mantendremos informados con las últimas novedades. Así que no olviden suscribirse, darle like al video y comentar qué opinan sobre este escándalo. ¿Creen que Burak realmente ha dejado a Farideh por Neslihan? Los leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós.